La operación Cólera de Dios a la casa de los asesinos de Múnich. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Tras el asesinato de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 por el grupo terrorista palestino Septiembre Negro, la primera ministra de Israel, Golda Meir, ordenó a sus servicios de inteligencia eliminar a los autores intelectuales y materiales de esa masacre. Desde entonces, comenzó una campaña de exterminio que no solo tenía como fin acabar con los terroristas, sino crear pánico a los palestinos, dada la forma como se producirían los asesinatos selectivos, todo bajo la orden de que fuera en absoluto secreto y que no hubiera forma comprobable de que el Estado de Israel, quien hoy niega esta operación, estuviera involucrado en las muertes. Fue una venganza que aún no termina, un atentado que desató la cólera de Dios. En el episodio 26 de Crónicas de Ares, analizamos lo que ocurrió el 5 de septiembre de 1972, la llamada masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich. Tras una semana sin incidentes, durante esos Juegos Olímpicos, un grupo de 8 terroristas que pertenecían a la organización palestina Septiembre Negro mataron a 2 atletas israelíes y retuvieron como rehenes a otros 9 con la demanda de liberación de 236 presos, algunos palestinos, la mayoría palestinos, a cambio de las vidas de estos deportistas. Tras 21 horas de infructuosa negociación y el traslado de los secuestradores y sus rehenes al aeropuerto de la ciudad para escapar, una fallida operación de rescate por parte de la policía alemana desembocó en una masacre en la que murieron los 9 atletas, 5 terroristas, un policía y un piloto. Pues bien, una semana después de esa masacre, antes de que los ánimos se enfriasen, por decirlo de alguna manera, quien era la primera ministra de Israel en ese momento, Golda Meir, organizó un comité bajo la clandestinidad. Ella misma, Golda Meir, estaba a la cabeza de ese comité. Formaban parte del comité el ministro de Defensa Moshe Dayan, entre otros nombres importantes de los servicios de inteligencia de Israel. Este comité tenía como fin localizar y eliminar a quienes eran responsables, tanto directos como indirectos, de ese atentado. Así estuvieran fuera del territorio alemán, así estuvieran en un país de Oriente Próximo, así estuvieran escondidos en Europa. Este comité tenía como nombre el Comité X. Era un pequeño grupo de funcionarios del gobierno que tenía la tarea de analizar, de escudriñar, de estudiar cuál debería ser la respuesta que ofrecería Israel a esa masacre cometida en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 contra atletas de ese país. Este comité incluía también a Zvi Zamir, quien era director del Servicio Secreto de Inteligencia israelí. En adelante lo vamos a llamar como se llama, el Mossad. Él llegó a la conclusión, este señor Zvi Zamir, que para evitar futuros ataques terroristas contra Israel era necesario eliminar a quienes habían llevado a cabo la matanza de Múnich y a quienes la habían apoyado. Pero esto se iba a hacer de manera que causara suficiente impacto como, medida de presión para disuadir a Septiembre Negro de realizar otras operaciones de terrorismo parecidas contra Israel. Pues presionados por la opinión pública de Israel y por los altos cargos de los servicios de inteligencia, Golda Meir y su alto mando de gobierno en Israel autorizó con cierta reticencia el inicio de una campaña de asesinatos contra los que estaban involucrados en la masacre de Múnich. Las dudas de Golda Meir iban a desaparecer. Recuerden que aprueba la realización de estos asesinatos, pero con algunas dudas. ¿Cuándo desaparecían las dudas? Pocos meses después, justamente de esta masacre de Múnich, cuando los 3 autores de la matanza que todavía seguían con vida fueron liberados por Alemania Occidental. Esto cumpliendo con las exigencias de los secuestradores de un avión de la compañía Lufthansa
que había sido secuestrado por miembros de Septiembre Negro y que exigían la liberación de esos 3 terroristas que habían sobrevivido a la masacre de Múnich. Justamente Golda Meir, cuando Alemania libera a estos 3, esto fue pocos meses después de la masacre de Múnich, pues dijo no, vamos con todo. De esta forma nació la Operación Cólera de Dios, que no fue otra cosa que un dispositivo que estaba formado por las fuerzas especiales del Mossad, supervisado por el veterano agente Mike Harari. Mike Harari era un israelí nacido en Tel Aviv en 1927, que entró al servicio del Mossad a los 16 años, había mentido sobre su edad, y estaba justamente en sus primeros años combatiendo a las milicias sionistas de Haganá, antes de la creación del Estado de Israel en el año de 1948. Ingresó en el Mossad para 1954, donde creó la unidad llamada Kidon, que era una unidad especializada encargada del asesinato selectivo de enemigos árabes. Se dice que era la más sangrienta, la más especializada, donde estaban los mejores agentes del Mossad, esta unidad llamada Kidon. El primer encargo que recibió el Comité X, este comité que les recuerdo había creado Golda Meir para responder a la masacre de Múnich, lo primero que encomendó este Comité X fue a la inteligencia israelí, al Mossad, que preparara una lista de objetivos en la que figurasen todos los individuos involucrados en los sucesos de Múnich. Esto se llevó a cabo con la ayuda de espías que estaban infiltrados en la OLP, en la Organización para la Liberación de Palestina, que trabajaban para el Mossad, y con información también proporcionada por agencias europeas que estaban aliadas al Mossad. Aunque aún al día de hoy se desconoce cuál era el contenido completo de los nombres de esa lista, algunos informes y declaraciones también de los involucrados posteriores, declaran que el número de objetivos estaba entre 20 y 35 miembros, bien sea de la OLP o de Septiembre Negro, o involucrados en todo lo que era el llamado terrorismo palestino, incluyendo obviamente a los miembros del Septiembre Negro como la OLP. La idea era llevar a cabo algo que ellos llamaron la negativa plausible. ¿Qué era la negativa plausible? Era uno de los conceptos claves que se acordaron por ese Comité X y que consistía en que debería ser imposible probar alguna conexión entre cada una de las muertes que se iban a ejecutar y el Estado de Israel. Además, se pretendía que las operaciones no solamente eliminaran a los involucrados en la masacre de Múnich, sino que además generaran un sentimiento de pánico general entre los palestinos que impidieran que cometieran otras masacres como la de Múnich. Pues se sabe poco acerca de cómo se conformaron estos grupos de exterminio del Mossad para ejecutar estos asesinatos en la Operación Cólera de Dios. Lo cierto es que, de acuerdo a algunas declaraciones, operaban en grupos comandos de hasta 15 miembros. No era la primera vez que el gobierno israelí decidía saltarse los formalismos y la legislación internacional para poder, colmar sus ansias de venganza. Recordemos que en el año de 1962, quien era el primer ministro para entonces David Ben Gurión, orquestó una misión encubierta, la llamada Operación Final, en la que los miembros del Mossad viajaron hasta Argentina y secuestraron a Ricardo Klement, que era el nombre falso que tenía el líder nazi, genocida, ideólogo de la solución final contra los judíos, Adolf Eichmann. Este genocida, recuerden, genocida alemán, fue trasladado a Israel, fue secuestrado a Israel, donde fue enjuiciado y ahorcado. Entonces, no era una novedad que Israel se saltaba la normativa internacional y que bajo secreto realizaba una operación internacional, en este caso de caza de terroristas. Primero había sido la caza de un nazi como Eichmann y ahora era la caza de terroristas palestinos. El primer objetivo de las bayonetas se les conocía de esta manera a los agentes involucrados en la operación, en los agentes del Mossad. El comandante de esta operación, el señor Harari,
El primer objetivo fue Wael Swaiter, quien era miembro de la OLP y primo de su líder Yasser Arafat. Este señor fue tiroteado en octubre de 1972 cuando se disponía a entrar en su apartamento en Roma. La siguiente víctima fue Mahmoud Hamshari, quien era representante de la OLP en París. Miembros del Mossad se colaron en su apartamento e instalaron un pequeño dispositivo explosivo conectado con su teléfono. De hecho, fabricaron en Israel una mesa, una réplica perfecta, la mandaron. Fue algo con un detalle espeluznante la preparación de este asesinato. Después, uno de los miembros del Mossad se hizo pasar por un periodista italiano que quería entrevistarle y en el día y la hora acordados, las bayonetas, los miembros del Mossad, llamaron a Hamshari a su casa. Una vez se hubo identificado, activaron el explosivo de forma remota y lo mataron en el acto. En los siguientes meses, esta operación Cólera de Dios acabó con 4 sospechosos de sus vínculos con la masacre de Múnich. Pero sin duda la misión más conocida de esta operación Cólera de Dios, y también la que supuso un mayor despliegue de miembros del Mossad, fue la que llevaron a cabo en Beirut en el año de 1973. Este operativo, llamado Primavera de Juventud, tenía nada menos que a Ehud Barak a la cabeza. Ehud Barak más tarde sería primer ministro de Israel. Los agentes de la operación Cólera de Dios se infiltraron en la ciudad a través de un discreto desembarco anfibio. Llegaron en una lancha y se reunieron con agentes de campo que ya estaban allí. Camuflados con ropa de civiles, algunos de ellos estaban vestidos de ropa de mujer para poder llevar cubierto todo el cuerpo y esconder sus armas. Uno de ellos, de los que se disfrazó de mujer, fue nada menos que Ehud Barak. El operativo se dividió en varios escuadrones que realizó una acción coordinada. Mientras se realizaban redadas por toda la ciudad y paracaidistas israelíes asaltaban la sede del Frente Popular para la Liberación de Palestina, la fuerza principal de todo el grupo del Mossad localizó y eliminó a Muhammad Youssef al-Nayar, Kamal Adwan y Mala Nasser, quienes eran 3 importantes líderes de la organización Septiembre Negro. Eso fue un asalto espeluznante, incluso hubo numerosos muertos de la policía de ahí, de Beirut. El Mossad se dedicó después a buscar a Ali Hassan Salameh, quien era apodado el Príncipe Rojo. Salameh era cabeza de Fuerza 17, una unidad de seguridad del Fatah, y al que Israel imputaba haber planeado el operativo de Septiembre Negro causante de la matanza de Múnich. Casi un año después de la masacre, en 1973, el Mossad pensaba que al fin había localizado a Salameh en una pequeña ciudad en Noruega, una ciudad llamada Lillehammer. El 21 de junio de 1973, esto a partir de ese día se llamaría el asunto de Lillehammer, un grupo de agentes del Mossad asesinó a Ahmed Boushiki, quien era un camarero marroquí que no tenía ningún tipo de relación ni con el ataque de Múnich ni con Septiembre Negro, después de que un confidente identificase erróneamente a Boushiki como Salameh. Lo confundieron, buscaban a Salameh y terminaron matando a este camarero marroquí de apellido Boushiki. 6 agentes del Mossad, incluyendo 2 mujeres, quienes no se habían preparado, eran quizás los agentes más inexpertos del Mossad, los que ejecutaron esta operación, fueron capturados por las autoridades de Noruega, mientras que otros, incluyendo al líder de la operación Cólera de Dios, Mike Harari, consiguieron escapar hacia Israel. 5 de los detenidos fueron condenados por el asesinato y encarcelados, pero serían liberados y devueltos a Israel en el año de 1975. Tras este incidente se desencadenó un sentimiento de indignación internacional ante el asesinato erróneo que obligó a la primer ministra de Israel, Golda Meir, a suspender la operación Cólera de Dios. Sin embargo, 5 años más tarde se decidió reanudar la operación bajo el mandato de un nuevo primer ministro, quien era Menahem Begin, y de algún modo reactivaron la búsqueda de aquellos miembros que estaban en aquella lista inicial del Comité X
que todavía se encontraban con vida. 3 de los 8 terroristas que llevaron a cabo la matanza de Múnich sobrevivieron al intento de rescate fallido, recuerden. Sus nombres eran Jamal al-Gashey, Adnan al-Gashey y Mohamed Safadi. Los terroristas quedaron bajo custodia de Alemania Occidental, pero habían sido liberados semanas después, recuerden, con el secuestro del avión de Lufthansa de los miembros de Septiembre Negro que exigían la liberación de estos 3 terroristas. Se pensaba que Adnan al-Gashey y Mohamed Safadi habían sido asesinados varios años después de la masacre. Al-Gashey habría sido encontrado tras contactar con un primo suyo en un estado del Golfo Pérsico, mientras que Safadi habría sido localizado cuando se mantenía en contacto con su familia en el Líbano. Esta versión es desmentida por un libro reciente escrito por Aaron Klein, quien afirma que Adnan murió en un fallo cardíaco en los años de 1970, mientras que Safadi había muerto a principios de la década de los 80 a manos de falangistas cristianos en el Líbano. O de acuerdo con un espía de la OLP, amigo de Safadi, todavía seguiría con vida. Jamal al-Gashey se refugió en el norte de África. En 1999 concedió una entrevista al director Kevin MacDonald para el documental One Day in September, un día en septiembre. Un documental que ganó un Oscar justamente sobre la masacre de Múnich. Se cree que todavía sea vivo. Por eso es que se dice que la operación Cólera de Dios todavía no se ha terminado, porque ante el supuesto de que hay uno de los terroristas que estuvo involucrado directamente en la masacre de Múnich que todavía esté vivo, se dice, eso todavía no ha sido oficializado, que la operación Cólera de Dios a través de agentes del Mossad todavía sigue en la búsqueda de Jamal al-Gashey. Se desconoce el número exacto de las operaciones que fueron llevadas a cabo por esta operación Cólera de Dios y todos los asesinatos que cometieron los miembros del Mossad involucrados en esta operación. Ha habido muchos ataques y atentados durante años en los que estuvo activo, en los que, si bien no se podría confirmar que estaba involucrado el Comité X, cuadraban con todo el modus operandi que se llevaba en esa operación Cólera de Dios. Además de todos estos ataques, se cree que el Mossad también empleó tácticas de guerra psicológicas, acosando y amenazando a miembros de las organizaciones palestinas, estuvieran o no involucrados en grupos terroristas, recopilando información personal con la que chantajeaban y les enviaban cartas bomba de poca potencia, eso sí, no para matarlos, pero sí para intimidarlos, para asustarlos. Esta operación, como decía, ha sido negada por Israel. Algunos libros, algunos documentales, algunos testimonios de los involucrados es lo que ha arrojado luces acerca de la operación Cólera de Dios. Pero todavía se dice que no ha terminado hasta que den con la muerte del último de los terroristas involucrados en los episodios de Múnich en 1972. Soy Carlos Domínguez, esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.